Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Hoy nos acompaña el director del Cuerpo de Bomberos, el señor Baltasar Solano. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación y un placer poder compartir temas de interés de la población salvadoreña sobre el quehacer de una institución que, como siempre reitero, al servicio de la población salvadoreña. Eso, gracias, director. Mire, varios temas porque hoy vamos a hablar de, ya se viene la época lluviosa, ya me imagino están listos y preparados con el plan invernal. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros también como Pero también hablemos, si quiere, inicialmente sobre, por esta coyuntura de lo que recién acaba de ocurrir, un incendio de grandes proporciones en una empresa, lo que deberíamos de tener en cuenta para evitar justamente este tipo de tragedias. Bueno, definitivamente estuvimos trabajando, diría yo, varios días, en el sentido que hasta el sábado a las 3 de la tarde pudimos decretar como liquidado el incendio. Estos incendios de grandes proporciones, mejor dicho, todos los incendios en cuanto a estructurales se refiere, tenemos dos etapas importantes. La primera es el control. ¿Qué significa controlar un incendio? Pues significa, valga la redundancia, evitar que siga quemando alrededor o dentro del mismo negocio. Eso significa controlar un incendio, y liquidarlo significa apagarlo totalmente. Entonces lo hemos liquidado hasta el sábado aproximadamente a las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde. Tuvimos muchas horas de trabajo. En este caso los incendios, en este tipo de comercio, el problema radica, yo lo destacaba a la hora de que los medios me abordaban, el problema es el tipo de material que este tiene, es decir, materiales inflamables. ¿Qué significa materiales inflamables? Inflamables significa que son todos aquellos materiales que a temperatura ambiente se trasladan a estado gaseoso. Ustedes saben, allá cuando íbamos a la escuela nos hablaban de la materia que se encontraba en estado sólido, líquido y gaseoso. En este caso, todos los materiales para que puedan incendiarse deben estar en estado gaseoso. Por eso es que la madera demora mucho tiempo más para incendiarse, porque hay que trasladarla a estado gaseoso para que pueda incendiarse. En este caso, eso significa inflamable, es decir, los materiales están propensos, disponibles para que una chispa inmediatamente tengamos fuego. En la madera cuesta, hay que prenderle fuego, como decimos vulgarmente. Y luego habían materiales combustibles. ¿Cuáles son todos aquellos combustibles? Los materiales que se queman, es decir, hay materiales inertes que no se queman, como la piedra, la arena. En este caso teníamos materiales inflamables y materiales combustibles. Esto dificulta mucho el control y no digamos la parte de la liquidación de estos incendios. Así que esas son las razones por las cuales demoramos 3 horas. Ese es un tiempo récord, porque este tipo de incendio suele durar más tiempo. Destacar que nosotros, nuestra primera unidad tuvo ahí a los 5 minutos. Claro, estamos relativamente cerca. Y luego pues nos activamos en 1 minuto aproximadamente para poder salir una vez nos llamaron. Y tuvimos la oportunidad de evacuar a 75 personas del negocio. Tuvimos la oportunidad, por ser eficientes, eficaces, ser rápidos en la respuesta, evitar que se quemara, la residencial sur, el Rosal, que está al costado norte de este negocio. Evitamos que se quemara la gasolinera 1, que está al costado oriente, y evitamos que se quemara parte del negocio, el costado poniente, y unas ventas de madera que están en ese mismo costado. Es decir, nuestra rapidez trabajando de manera articulada con todas las instituciones. Quiero destacar que hemos lanzado no menos de 200,000 galones de agua para poder controlarlo. Tuvimos más de 20 cisternas de distintas instituciones del sistema, ANDA, la Fuerza Armada, es decir, todas las instituciones pusimos a disposición los recursos, y ese es el trabajo que hacemos como Sistema Nacional de Protección Civil, trabajar de manera articulada, es decir, generar esos recursos que tenemos como instituciones de servicio de respuesta en este caso, para poder ejercer este control en 3 horas, y prueba de ello es lo que yo acabo de mencionar,
que se pudo evitar que se quemara. En los incendios hay 3 objetivos importantes a la hora de responder. Primero, salvar la vida. Eso es como número 1. Esa es la primera. Eso es lo primero. La prioridad. Entonces lo que hacemos es evacuar en este caso o rescatar si es que hay personas dentro. En este caso no había ninguna. Lo que hicimos fue pues evacuar inmediatamente. También evacuamos la residencial de Rosal. Como dije, Residencial Sur se llama. Residencial Rosal Sur, que está al costado norte. Ahí también evacuamos 12. ¿Vecina inmediata? Sí, al costado norte evacuamos 12 familias que también estaban en riesgo, a pesar que nosotros evitamos que eso se propagara hacia las viviendas. Por prevención las evacuamos, se activó la Dirección General de Albergues, teníamos listo albergues para poder llevarla, obviamente no fue necesario, pero teníamos todo listo con vehículos para poder trasladar a las personas. Es decir, hicimos un trabajo articulado, importante. Obviamente el incendio se miraba por todos lados de San Salvador. Pero por los tipos de materiales. Efectivamente, en los incendios forestales se puede identificar la razón de la humareda negra. Yo destaco que si es un incendio forestal en el volcán y si vemos humo blanco, pues lo que significa que se está quemando hojarasca, acículas, por ejemplo, del pino, porque no tiene mucho carbón. En este caso veíamos la humareda negra. Eso implica que los materiales que se están quemando tienen mucho carbón. Por ejemplo, cuando ahí había llantas, había hule, repuestos, motos incluso sin armar, accesorios, aceites, lubricantes, cualquier cantidad de repuestos. Es decir, como dije a un principio, muchos materiales inflamables y muchos materiales altamente combustibles, por así decirlo, en relación al tipo de producto que ahí se encontraba. Sí, eso es interesante. Cuando hay, por ejemplo, ahorita me surgió la duda, si existe una residencial, como en este caso, que era vecina inmediata, se busca atender primero en esa zona para evitar que se propague para ahí el incendio. Sí, pues hay una estrategia, como dije, primero en orden de prioridad lo que hacemos es rescatar. Si hay personas atrapadas en un incendio, nosotros enfocamos todos los recursos en un rescate. Eso implica entrar a la vivienda, a la infraestructura incendiada. Nada más hacemos una protección, por así decirlo, con líneas de manguera y bomberos, protegiendo al equipo de rescate que va a entrar, valga la redundancia, a hacer el rescate de la persona o de las personas que se encuentran en el interior. Si no hay personas, una vez nos cercioramos de que no hay personas atrapadas, pues nos dedicamos a la protección, en este caso de la propiedad, y usamos una estrategia que se llama un ataque defensivo, es decir, lanzarle agua a lo que ya se quemó, no hay razón. Lo que hacemos es lanzar agua a lo que no se ha quemado. Muchas veces es cuestionado nuestro trabajo, entonces dice, mire, ¿por qué le está lanzando agua a un lugar que no se ha quemado? Pero la lógica es lógica, sí, totalmente. Es evitar que se queme lo que no se ha quemado, porque lo que ya, por ejemplo, en este caso, toda la parte sur de este negocio ya estaba quemado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Proteger el lado norte, proteger el lado poniente, que estaba la gasolinera, y evitar que se quemara buena parte del negocio del costado poniente. Y luego nos quedamos porque lo demás estaba confinado, y pues son labores que incluso han durado hasta el sábado para poder liquidarlas totalmente. Así que esa es una estrategia de un ataque defensivo. Ahora, si el incendio es pequeño, hacemos un ataque ofensivo, es decir, un ataque directo, como en los incendios forestales, es decir, vamos al fuego, literalmente, al origen, porque sabemos que está confinado o que es un incendio incipiente, le llamamos, es decir, cuando comienza. En este caso es un incendio de grandes proporciones y lo que hacemos es evitar que se queme, como decimos, lo que no se ha quemado aún. A ver, únicamente daños materiales, entonces, casi que en su totalidad sí, se salvó una ala, es decir, una parte de la ala poniente de la empresa. Lo demás sí se quemó prácticamente todo. ¿Qué había ahí? Bueno, habían llantas, repuestos, motocicletas, incluso tenemos información que habían incluso motocicletas que no habían sido armadas, es decir, estaban todos los cajas todavía. Es correcto. Que recién habían importado. Yo tengo una consulta. Por la magnitud de las llamas, ¿cómo decide qué lado atacar primero para que no se vaya, en este caso que porque había residencial cerca, ¿no? Era como buscar
ese lado, pero cómo logran atacar, o sea, o eliminar para que no se propague como directo. O sea, el fuego, yo siento que pienso que puede agarrar obviamente por diferentes direcciones, pero sí. ¿Cómo prever que hay agarre? variables. Ajá, como que no se vaya, como usted dice, bueno, se va a mojar de un lado para que se evite que el fuego corra por ahí, pero El ¿cómo viento, lograr? me imagino que todo esto Porque lo era tiene. una gran cantidad, o sea, eran llamas demasiado Sí, grandes. esa es una buena pregunta porque tiene, digamos, varias respuestas. Primero, uno a la hora de responder en una emergencia, y no solo de un incendio, Sí. sino cuando uno va a rescatar a una persona en un vehículo, cuando vamos a hacer un rescate en altura, cuando vamos a hacer un rescate en un pozo, hay que quitarse un concepto típico que se llama visión túnel. Muchas veces uno a la hora de llegar a una emergencia vemos el problema directamente, pero muchas veces no visualizamos aspectos secundarios que muchas veces nos pueden complicar la emergencia en este caso. A la hora de llegar a un incendio de este tipo, bueno, a mí me tocó atender después que teníamos la primera respuesta, me apersoné al lugar y lo primero que vemos es hacia dónde tengo el riesgo de propagación. Ni siquiera es ver lo que se está quemando. ¿Qué no se ha quemado de este lugar? Por ejemplo, vi la gasolinera. Sí. Y entonces levantamos... Evitar, obviamente, que llegue. Entonces les dije yo, mire, necesito una toma de un dron. Levantamos un dron y ¿qué tenemos al costado norte? Yo estaba sobre el Boulevard Venezuela. Sí. Entonces, no, hay viviendas. Bueno, la orden es evacuar. Y entonces la orden es colocar una unidad al lado norte. Otra unidad al lado oriente. Oriente, que era la Y gasolinera. entonces vi el negocio que aún había una parte del costado poniente. Es un incendio relativamente fácil de determinar qué puntos debo atacar. Hay incendios más complejos. Cuando hay, por ejemplo, varios negocios, y a eso se le suma, por ejemplo, había, a la hora de hacer una visualización general que veo 2 subestaciones eléctricas. Una de la gasolinera 1 y una de del comercio en este caso. Me comunico con la entidad eléctrica. Como digo, todas las instituciones del sistema son necesarias. La policía para el tráfico, porque aquí no deben pasar vehículos. Equipos tácticos de la Dirección de Protección Civil, hay que evacuar el lado norte. Y luego hay que desconectar las subestaciones eléctricas porque es un riesgo. Estaban contiguos básicamente al incendio como tal, o inmersas, mejor dicho. Entonces hay varias variables de riesgo que uno tiene que ir ajustando, y muchas veces a la hora de trabajar en un incendio es complicado porque uno hace tendidos de manguera, le decimos, y tenemos mangueras cargadas y de repente hay que cambiar de estrategia por muchas razones, porque hay un riesgo eléctrico, porque la dirección del viento cambió. Etcétera, etcétera. Por ejemplo, mover una manguera cargada es mucho más complicado. Mover el camión, hay que desconectar todas las mangueras, hay que mover el camión, y eso lo hacemos en entrenamiento cuando estamos formando a los bomberos. Ponemos práctica, bueno, ahorita hay que cambiar este camión, hay que pasarlo para el lado norte, hay que moverse una cuadra con vehículos, con un montón de problemas, y debemos de hacerlo rápido, que son ejercicios que hacemos cuando no tenemos incendio, a través de simulacros, a través de entrenamiento. Entonces, es un trabajo interesante. Lamentablemente, pues en este caso se perdieron aspectos materiales. Importante destacar que no tuvimos lesiones de personas, en este caso en el negocio, ni las personas que estaban en la residencia de la cual hacía mención. A ver, director, hasta este sábado, digamos, terminó el trabajo de liquidar totalmente el fuego. Aún siguen las inspecciones, aún no tenemos claro qué fue lo que ocurrió. Bueno, importante su pregunta para poder destacar que un incendio se investiga desde el momento en que me llaman. Nosotros los operadores los tenemos entrenados en el sentido de que si a mí me dicen, fíjese que hay un incendio, y entonces una de las preguntas básicas, ¿y de qué color es el humo? Hay riesgo de materiales peligrosos, es decir, de químicos, y me dicen, fíjese que sale una humareda roja. O me dicen, fíjese que no se ven las llamas. Si me dicen, fíjese que hay un incendio, se está quemando todo, pero el lugar de donde se genera el incendio no se ve la llama, por ejemplo. Entonces a mí me da la pauta que eso es hidrógeno lo que se está quemando, porque el hidrógeno no tiene carbón y por ende no se ve la llama.
Entonces es un poco complicado poder entrar en áreas en donde lo que se está quemando es hidrógeno, por ejemplo. Entonces, lo que quiero destacar es que desde el momento en que nos llaman, nosotros tenemos una apreciación o indicios previos sobre la investigación. Y obviamente cuando estamos respondiendo, los bomberos se dan cuenta, las marcas de fuego, le llamamos nosotros, en donde se generan las marcas de fuego, es decir, lo más negro en las paredes. Okay. Y luego, pues al final que estamos liquidando, incluso hoy que ya está todo liquidado, todavía vamos a tener inspectores o investigadores, mejor dicho, en el lugar para poder determinar, porque en los incendios hay 3 componentes importantes. Primero es la fuente, es decir, si fue un corto, si fue una llama X, esa es la fuente. La causa es por qué se genera. Hay una fuga de gas, hay un cortocircuito, y luego el origen, que es en nuestras casas, por ejemplo, cuáles son los lugares en donde los incendios se originan regularmente, es en la cocina. Entonces esos son los puntos de origen, si es en la sala, si es en un cuarto, si es en la cocina. Ese es el lugar específico del inmueble, en este caso, de origen. Por eso decimos, ¿cuál es el origen? Es el lugar físico. Ahí ya se empieza a investigar desde ese momento. Es correcto. Una vez encontramos el origen, ok, es en la cocina, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? Fue la cocina, fue una fuga de gas, etcétera, etcétera. Un cortocircuito, y en eso está, en esa etapa de investigación. Entonces estamos ahorita en esa etapa de investigación. Como dije, hoy vamos a seguir, porque hemos tenido que meter maquinaria para mover todos los escombros. Es muy complicado liquidar un incendio porque quedan muchos materiales con temperaturas expuestos todavía. Expuestos, y obviamente hay humo, pero el sábado dimos por liquidado a las 15 horas y hoy seguimos el proceso de investigación para poder determinar al final cuál fue el origen, la causa y la fuente que generó este incendio. Este fin de semana hubo otros incendios, no, tal vez no de gran magnitud, pero otras emergencias que lograron. Hoy hemos tenido, digamos, un fin de semana un poco tranquilo. Sin embargo, también las emergencias han bajado mucho, los incendios en malezas y forestales también han bajado, en vista que ya tenemos humedad, es decir, ya tenemos lluvia, y eso reduce enormemente la cantidad de incendios. Por ejemplo, tuvimos en febrero, marzo, estadísticas de 75 incendios, es decir, 75 emergencias. Ahora tenemos 25, tenemos 30, entonces hay una diferencia quizás de más del 50%. ¿Cómo se preparan las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil? Perfecto. Nosotros, como Sistema Nacional de Protección Civil, liderados por la Dirección General de Protección Civil, para prepararnos primero haciendo labores de mitigación, haciendo labores de prevención. El 9 de abril, para ser exacto, iniciamos estas jornadas de mitigación. Sí. ¿En qué consistían estas jornadas? Bueno, las seguimos haciendo en limpiar quebradas, limpiar algunas cunetas, es decir, todos aquellos lugares en donde fluye el agua. Muchas veces, bueno, ya tuvimos algunas tormentas en donde generaron inundaciones. Entonces quiero comenzar destacando o pidiendo a la población que como gobierno estamos haciendo esfuerzos importantes, al menos el apartado del tema de la preparación. No botemos la basura. Ya tuvimos algunas tormentas con algunos milímetros y ya tuvimos problemas. Hay algunas colonias acá que no debiesen, a la hora que nosotros vemos y me dicen, fíjate que está inundado, vamos a ver, y lo que encontramos es basura en los tragantes. Entonces, en esta jornada ya llevamos 11 quebradas, y voy a mencionar Quebrada del Garrobo, Quebrada del Talapo, Quebrada la Lechuza, Quebrada la Mascota, Quebrada en la colonia Manzano, Quebrada en la comunidad San Roque, Quebrada en la comunidad Ariel González, Quebrada en el cantón El Carmen, Quebrada en la comunidad Cecilio del Valle, Quebrada en calle La Granjita, Quebrada en reparto Montefresco en San Antonio Abad. Son las quebradas que estamos generando, que hemos hecho limpieza, esto beneficiando a 25 comunidades, en donde año con año nosotros vemos ese problema de las inundaciones. Así que hacemos estas labores, porque suele pasar que aparte de que se bota la basura,
el año pasado y el año antepasado vimos al momento de estar la lluvia, al momento que estas quebradas están inundadas, las personas lanzan incluso hasta lavadoras, refris, para que la corriente las arrastre. Eso, sí, eso sin duda alguna va a generar taponamiento y vamos a tener estas inundaciones súbitas o lentas, como también suele pasar en las inundaciones urbanas. Así que hemos estado haciendo esta labor. Ya tenemos, como dije, unas 25 comunidades beneficiadas en este caso. Y luego hemos realizado limpieza de tragantes y canaletas en el barrio San Jacinto, urbanización Las Conchas, urbanización San Luis en San Salvador, comunidad Quiñones, comunidad El Paraíso. Hacemos esto preparándonos con, como dije, actividades de mitigación. Sí. Es decir, limpiando, retirando de las quebradas la arena, los troncos, la basura que se encuentra allí para generar ese cauce que permita que el agua pueda fluir al momento de las descargas que hacen las colonias. Pues obviamente van a dar muchas de ellas a estas quebradas. Así que hemos estado haciendo eso, estamos preparados. Nosotros los bomberos dejamos de lado, por así decirlo, las herramientas de los incendios forestales y en maleza que obviamente que cambiamos herramientas. Ya tenemos los machetes afilados, tenemos todo listo y bueno, ahora es de preparar otras herramientas para las cuerdas, las capas, sí. Es decir, todo el equipo de protección para prepararnos para darle respuesta a toda la problemática que tenemos, en este caso con las inundaciones. Nosotros ahora, incluso cuando vemos la perspectiva de lluvia que suele pasar o que tenemos, enviamos los equipos a los lugares específicos en donde suele pasar o suelen haber inundaciones, y para estar ahí al momento de que pudiese generarse una inundación, al momento que pudiésemos tener algún rescate. Hay zonas, por ejemplo, en Sonsonate, en donde llueve y tenemos inundaciones. El año pasado hicimos unos rescates en donde se les dice a las personas, miren, no circule por esta zona. Hacemos un alto ahí, paramos, pero los buses o microbuses algunas veces suelen respetar esa restricción y tenemos este tipo de problemas. Así que enviamos los recursos y ya hicimos varios rescates de personas que quedan atrapadas en sus vehículos y pues eso lo hacemos con el objetivo de ni siquiera esperar a que nos llamen, sino ya estamos en los lugares. Esas tragedias se pueden evitar. Definitivamente, está lloviendo, ya sabemos las zonas que se inundan, entonces... ¿Le quiere decir qué zonas más o menos, como para haciendo el llamado más específico de estar pendientes? ¿Qué zonas, por ejemplo, en el área metropolitana, que sabemos que ahorita en las lluvias, zonas como más rápidas, no sé si en Santa Tecla, en San Salvador, Soyapango, ¿tiene algunas en específico como de las más fuertes, identificadas? Ponía ejemplo, una que suele pasar y quizás no es San Salvador, bueno, aquí hay algunas, pero en Sonsonate, por la terminal hay una zona que siempre se inunda. Okay. Hemos hecho incluso rescates. Hemos hecho rescates. Una vez se quedó un vehículo, tuvimos que lanzar cuerdas y los bomberos ya estaban ahí incluso esperando y justo pasó. En la Santa Lucía también suele pasar este tipo de problemas, inundaciones. Se están inundando, por ejemplo, la colonia médica, algunas veces hemos tenido, pero allí cuando vamos es basura en los tragantes. Ahí no es otra causa, es basura en los tragantes. Y así hay muchas colonias que si no lanzáramos la basura, pues no tuviésemos este tipo de inundaciones. Yo fui víctima, déjame contarle, el año pasado en el Rondel de Naciones Unidas, justo en ese, para uno que decide darle vuelta a la ronda o ir a Santa Tecla, por la escuela, por la gran cantidad de agua, o sea, se hizo literal una posita, o sea, según yo era pequeña, porque pasaron carros, justo el mío ya no pasó y se quedó en medio. Pero el agua rebalsaba literal desde el muro que caía el de la escuela, ¿no? Caía, entonces eso ya estaba inundadísimo. Y pues tuve que esperar que me rescataran y me quedé sin vehículo, pero y mire, ¿sabes lo que pasa? Que a veces nosotros
O sea, Se te no, ahogó. voy a pasar. Si veo que uno pase, usted no sabe, no pase. O sea, evite. Si ve que el otro pasa, usted no sabe si su carro va a pasar eso o no. pasaba cada lluvia ahí en la intersección de la 49 y la Roosevelt, en un cruce. Ahí se quedaban infinidad de vehículos. Sí, pero, o sea, según yo iba a pasar porque carros más pequeños, o sea, más bajitos que el mío, pasaron. Y yo dije, ay, sí, confiada. No hay que hacer eso, creo. Entonces, y qué buena, bueno, qué mala experiencia, la verdad, pero qué buen consejo. Ojalá que ya nunca lo vuelva a hacer. No lo voy a volver a hacer. Si uno ve una negación, en este caso agua en la calle, pues usted acaba de decir la recomendación, Sí. no pasar. Pero imagínese que usted pues va en carretera, es un lugar normal, digamos, para poder circular con su vehículo. Pero hay personas temerarias que nosotros hacemos esta recomendación, y lo digo con ese contexto, en moto, en quebradas crecidas, o sea, ya ni siquiera existe la posibilidad de que los pueda tomar desprevenidos al momento de cruzar. No, crecidas, Sí. con vehículos, y dice, no, yo me lo paso. Y hemos tenido incluso fatalidades de personas que se lanzan a las quebradas, a los ríos crecidos con vehículos, en motocicleta. Entonces nosotros, mire, si es un lugar en donde Sí es. va a ser, Del peligro y lo busca. si, Ya no lo vuelvo a hacer. si Sí, tenemos el riesgo de que puede hacer que al lado norte, llamémosle de esa manera, está lloviendo, incluso puede hacer que en ese lugar no tengamos presencia de lluvias, pero Eso pasa. de repente tenemos lo que famoso, la famosa palabra, la repunta, como se le llama en los ríos o en las quebradas, y podemos ser arrastrados, como digo, y hemos tenido fatalidades, y hemos tenido que buscar a las personas Ay, no. aguas abajo, personas que son arrastradas en sus vehículos, pero nos llamaba la atención en el invierno pasado que en motocicleta decidían lanzarse a las quebradas para circular, o sea, algo Tremendo. que Sí, no se debía hacer. La rebe fuera perfectamente esa Que persona. no. Mire, director, antes de finalizar, el trabajo coordinado con la Fuerza Armada, por ejemplo, que siempre está y que se apoyan mucho, yo sé, pero también motivo de que están por cumplir 200 años de fundación la Fuerza Armada. Sí, Mañana, ya el Día del Soldado Salvadoreño. Sí, mañana, bueno, un saludo muy especial a la Fuerza Armada. Es una institución noble, es una institución en nuestro país y en el lado de las emergencias da un aporte Sí. muy importante, por ejemplo, en los incendios forestales, con el sistema Bambi, con sus helicópteros, en el cerro El Chingo. En este verano tuvimos la oportunidad de que ellos nos colaboraran. Es decir, en el incendio, por ejemplo, estructural que hemos tenido en Sí. esta empresa Economotos, ahí estuvo la Fuerza Armada. Es decir, es una institución con quien trabajamos nosotros de manera articulada en los incendios estructurales, en los incendios forestales, en los incendios en maleza, en las inundaciones. Es decir, ahí están con nosotros. Y un saludo muy especial, es una institución que da mucho a este país y que pues ese es el mensaje de nuestro gobierno, trabajar de manera articulada. Por ejemplo, prueba de ellos en este incendio, las pipas de ANDA, las Sí. pipas de todas Sí. las instituciones estaban. ¿Qué necesita? Bueno, necesito agua, aquí están todas las pipas. ¿Qué más necesita? Fuerza Armada, policía. Así que trabajamos de manera articulada y los recursos que se solicitan en emergencia, pues todos los ponemos a disposición en pro de la vida, como dije, que son los tres en orden de prioridad: la vida, las propiedades y pues el medio ambiente. Así que reiterar un saludo a la Fuerza Armada en el Día del Soldado Salvadoreño en este caso. Sí, 200 años de fundación. Muy bien, gracias director por acompañarnos, por iniciar la semana con nosotros y darnos esta información valiosa para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar estos temas importantes. Y bueno, quiero aprovechar, nuestro número de emergencias es el 913. Somos una institución 724, no solo extinguimos incendios ahora Sí. en nuestro país y en el mundo. Los bomberos hacemos múltiples funciones, desde rescatar un gatito, un perrito, capturar una serpiente, hasta atender incidentes peligrosos e incendios de grandes proporciones como el que tuvimos recién pasado. Así que muchas gracias, Gracias, director. gracias por la invitación y muy buenos días. Secretaría de Prensa de la
Presidencia de la República.